uno de los trastornos funcionales del esófago que aún representa un área desafiante. Sin embargo, creemos que hoy en día es necesaria una correcta evaluación precisa para un tratamiento efectivo. Es por eso que tenemos que hablar de la acalasia en cirugía. La cirugía abierta ha sido pues la que ha mandado hasta 1997 y a partir de ahí, gracias a los trabajos de este caballero, el doctor Kucheri, es que la cirugía laparoscópica toma un gran relieve. 2003 es el pico de cirugía laparoscópica, todo procedimiento de acalasia generalmente se resolvía por este medio. Hasta que el 2008 aparece publicaciones de un nuevo método quirúrgico también por intervencionismo endoscópico conocido como POEM y un desarrollador, un conocido, el doctor Inoue. Hay que aclarar que el uso del POEM ha aumentado desde el 2010 al 2017 19 veces, es decir, si bien no supera todavía la laparoscopía, el POEM está entrando con fuerza y vamos a hablar también de ello porque corresponde. Bien, la acalasia, como decíamos, es una enfermedad rara, incurable, no hay curación para esta enfermedad etiológica, por supuesto, y todo el tratamiento que se hace es paliativo. El problema es la musculatura de este extremo de la unión gastroesofágica de 4 centímetros que corresponde al esfínter esofágico inferior, que es estructura muscular lisa, y 1,5 centímetros de este esfínter está dentro de la cavidad abdominal, que es muy importante a la toma de decisiones en cuanto a cirugía, que es lo que vamos a hablar. Bien, la visión general. Hertz sugirió el término de acalasia, del griego ajalasis, que significa falta de relajación, donde se ve un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior de 15 a 25 milímetros de mercurio, con una mediana de presión de relajación integrada mayor a 21 milímetros. Esto es importante. De esto los cirujanos vamos a escuchar mucho. Presión de relajación integrada mayor a 21. Esto hay que memorizarlo porque todos los estudios que vienen del exterior sobre acalasia hablan de un estudio de manometría de alta resolución y es en base a esto que se catalogan las acalasias. Ahora, nosotros siempre hemos pensado, los cirujanos, que cuando hablábamos de una falta de relajación, volvíamos al término original de acalasia del cardioespasmo. Nos imaginamos un esfínter tónico que se cierra, pero gracias a los estudios de manometría vemos que también hay acalasias con esfínter isotónico o hipotónico. Miren qué interesante, ¿no? Cómo se van cambiando los conceptos. Esta falta de estímulo inhibitorio, por supuesto, es el que falta el relajante del esfínter. La etiología, sea acalasia primaria o secundaria por Chagas, el complejo de histocompatibilidad relacionado al cromosoma 6 está alterado y, por supuesto, junto con la susceptibilidad genética, el paciente hace que desarrolle la enfermedad. Les quiero decir que es una enfermedad autoinmune. Hoy los estudios ven que los portadores del alelo C y del genotipo CT tienen tendencia, cuando enferman herpes zóster o sarampión, a hacer en el futuro una acalasia. Y ni hablar de nosotros, ¿no? Con el Chagas tenemos acalasia también en nuestro medio. Este segmento gangliónico en la acalasia secundaria por anticuerpos circulantes es lo que nos da el Chagas crónico. La incidencia, esto es interesante. Todos los artículos hasta 2017 hablaban de una incidencia de 1 en 100,000, pero ahora este concepto ha cambiado a 2.8 por 100,000 habitantes con el estudio de manometría de alta resolución, porque es más sensible y los detecta más tempranamente. Antes suponemos que estaban subdiagnosticados. La incidencia en ambos sexos es similar. La distribución por edad es bimodal, es decir, entre los 20 y los 24 años, pacientes jóvenes, en quienes los cirujanos actuamos, y de 60 a 70 años, que es la más común, que sería la otra parte donde tenemos que ver las otras opciones de tratamiento cuando el paciente tiene comorbilidades. Ahora, en la histopatología, ¿qué vemos? Atrofia del ganglio mesentérico y vemos infiltración. El término infiltración es interesante. ¿Por qué? Porque antes pensábamos que solamente, ¿sí?, el esfínter se ponía ahí, faltaba la relajación, pero hoy vemos que con el paso del tiempo hay reemplazo por tejido colágeno, ¿no es cierto? Y esto en los tratamientos quirúrgicos van a ser importantes al momento de hacer la sección del músculo, la miotomía.
Ahora, las complicaciones de la acalasia son todas estas: estenosis, hemorragia, perforación, broncoaspiración, acceso de tono nocturno, infiltrado pulmonar y, por supuesto, la evolución. Al más de 25 años de un paciente con acalasia, un 3.5% puede evolucionar a carcinoma escamoso. Entonces, las indicaciones quirúrgicas, junto con la caquesia y la desnutrición, son las indicaciones hoy por hoy. La signosintomatología. Para evaluar la signosintomatología nos basamos en la clasificación de Eckart, que nos sirve también para establecer el grado de satisfacción del paciente después de una cirugía. Fíjense que la disfagia es dominante. Vemos que en la mayor consulta de los pacientes es por este problema, la regurgitación, el dolor torácico también y la pérdida de peso. Estos dos vienen de la mano por la sidofobia, es decir, el paciente tiene miedo a comer porque siente dolor, ¿sí? A diferencia de la fagofobia, ¿no? Que es otro problema psicológico muy diferente. Esta es citofobia. Ahora, los pacientes consultarán por disfagia y lamentablemente no somos los cirujanos los que primero vemos a estos pacientes, son los gastroenterólogos. Y según el lugar donde ellos trabajen, pues harán este tipo de procedimientos para ver si este paciente es candidato o no a cirugía o tiene algún otro chance de otro tratamiento. Entonces, si nosotros revisamos estos estudios a noviembre del año pasado, donde se investigan estos aspectos, este es un estudio del American College of Gastroenterology, y vemos que, por ejemplo, estudio hecho por este doctor de la Cleveland Clinic muestra que los pacientes que llegan a cirugía apenas son el 15% de los que ya fueron vistos por los gastroenterólogos. Es decir, si tenemos casi 3 pacientes por 100,000 habitantes y encima apenas el 15.8% de estos van a llegar al cirujano, pues son pocos los pacientes que nos están llegando a los cirujanos. Ahora, el diagnóstico, por supuesto, el esofagograma sigue vigente, la endoscopía y biopsia para descartar la pseudoacalasia que es producida por tumores a nivel de la unión gastroesofágica, y la biopsia, este tipo de manometría que la encontramos en nuestro medio, hay en La Paz, hay en Santa Cruz, etcétera, y lo que nos cuesta encontrar es esto, manometría de alta resolución. Tenemos referencia aquí en Santa Cruz, en La Paz no la tenemos. Y también se está haciendo la ecoendoscopía y la manometría de alta resolución para descartar justamente problemas orgánicos a este nivel y ver el tipo de acalasia que nos vamos a tratar. Ahora, lo actual es esto, el EndoFlip. El EndoFlip es un sistema en el cual nosotros vamos a ver un estudio de planigrafía en 3D cómo funciona el esófago. El EndoFlip no está nuevo, desde el 2010 es que se está empezando a investigar, y es a partir del 2017 que John Wick empieza a aplicarlo en la clínica y ve óptimos resultados para el estudio de la acalasia. También la tomografía es útil para el estudio de la acalasia, el test de Botox también, es decir, si hay dudas de la acalasia en relación a un espasmo esofágico distal o a un esófago tipo jackhammer, entonces lo que hacemos es una inyección de 100 unidades de toxina botulínica a nivel del esfínter, y si vemos que hay efecto satisfactorio, bueno, es un candidato, ¿no es cierto?, con una acalasia ya en este momento diagnosticada. Fíjense cómo la miotomía en un estudio por manometría de alta resolución inmediatamente nos muestra este efecto, y es por el tipo de balón que lo pasamos al esófago, y en el mismo acto operatorio podemos ver el resultado de este estudio que se llama EndoFlip, que es bastante moderno. Lo vamos a escuchar más seguido. Ahora, ¿cuándo se hace manometría? En el exterior, la alta resolución siempre la hacen en el preoperatorio, que es mandatoria para la elección del procedimiento. En nuestro medio utilizamos la manometría estándar, digamos la antigua por ahora, así decirla, que no es tan inefectiva, tiene una efectividad de un 60 al 70%. Lo utilizamos en el perioperatorio para la calibración y plástica antirreflujo, que hay que hacerla en este tipo de cirugías, y en el postoperatorio para demostrar la falla o éxito del procedimiento. Esto ya descrito desde 1985 con relación a acalasia. Fíjense, comparamos acá una manometría de alta resolución y la manometría que manejamos hoy en el medio. Cada cirujano tiene que adaptar o adaptarse también a las condiciones del medio en el cual se desenvuelve.
Bien, pasamos a lo que es la radiología. Acá la típica imagen en cola de ratón o pico de ave, como ustedes quieran llamarlo, y la clasificación que nos enseñaron en la facultad, ¿no es cierto? Los 4 tipos de acalasia radiológica. Ahora, este concepto ha sido totalmente cambiado con la manometría de alta resolución y los criterios de Chicago que se generaron en 2011 y hoy por hoy, al 2023, ya en su 4ª versión, nos hablan de 3 tipos de acalasia. La primera, que esta es la acalasia clásica, donde vemos ausencia de movimiento por relajación en el resto del esófago. Encontramos la tipo 2, donde vemos compresión a lo largo de todo el esófago con un esfínter espástico al final. Y la tipo 3, esta es la que tiene contracciones prematuras y se llama también acalasia tipo espástica. Esta es una clasificación que está mandando ahora en el tema de las indicaciones y el pronóstico, la clasificación de Chicago. Fíjense cómo va la manometría de alta resolución con respecto a la presencia de neuronas mioentéricas en una manometría normal. Vemos justamente contracciones esofágicas, tenemos relajación del esfínter. En una acalasia que vamos a ver, la disminución de las neuronas inhibitorias de relajación hacen que el esófago se torne contráctil y presurizado a lo largo de su trayectoria. Y en la acalasia con pérdida de todas las neuronas vemos un esófago flácido con un esfínter, por supuesto, cerrado. Es interesante cuando hacemos la comparación. Y esto tiene que ver, fíjense, estos puntos azules y rojos representan la presencia de células postganglionares excitadoras e inhibidoras y cómo en los diferentes tipos de acalasia, estas van disminuyendo a lo largo del tiempo por justamente la acción autoinmune lesiva que tiene en su evolución la acalasia. El tratamiento. En el tratamiento nosotros vemos que el tratamiento que es paliativo, el exitoso implica la disrupción del esfínter esofágico inferior que se puede lograr mecánicamente, con dilatación o con balón, con miotomía quirúrgica o químicamente con Botox. ¿No es cierto? En la farmacoterapia esto nunca lo he usado, nitritos y bloqueadores están descritos. La toxina botulínica sí se utiliza, pero fíjense, a los pocos meses que nosotros aplicamos toxina botulínica en el esfínter, vemos que su efecto ya desaparece, a diferencia de esta línea verde que es la cirugía, un gel laparoscópico. Y acá vemos que a veces no es simplemente una sesión la que va a ayudar al paciente, sino a veces se necesitan 2, e inclusive cuando esto falla y hay residuo, que suele aparecer a los 2 años de tratar a un paciente con inyección, necesita la tercera. Y la dilatación, lo mismo, es muy útil al principio, dura entre 6 meses a 1 año la primera dilatación, hay que hacer una segunda dilatación y generalmente terminan con cirugía de rescate. Y no es cualquier dilatación, hay que hacer una dilatación pulsada con un balón que no genere más de 30 o 35 milímetros de distensión, porque la complicación más letal de los dilatadores es la perforación, con un porcentaje nada desestimado, ¿no es cierto? Fíjense, 2.3% de perforación. Y estas perforaciones, ¿a quiénes van a llegar? Al cirujano. Y que vamos a agregar una toracotomía, mínimamente. Entonces, esto nos habla que ciertos procedimientos utilizados por gastroenterología pueden requerir la presencia del cirujano. ¿Y qué es lo ideal? Que sea una sola persona, ¿no es cierto?, la que trate las complicaciones si estas aparecen. Ahora, vamos a lo que vinimos. En 1672 se describió la acalasia y se trató con un cartílago de ballena para dilatar. De esto, por supuesto, hemos evolucionado. Este señor que describió la enfermedad y a la miotomía generada en 1914, fíjense la cantidad de años que ha pasado y cómo evolucionaron los pacientes con reflujo y disfagia. Entonces, se empezó a pensar que no solamente era el tema de la miotomía, sino que también teníamos que hacer algún procedimiento contra el reflujo. En un estudio prospectivo histórico de Richards de la Universidad de Vanderbilt, esto en Nashville, Tennessee, se publicó en los Annals of Surgery del 2004 un estudio que confirmó la necesidad de la fundoplicatura para la acalasia. Entonces, a partir de estos estudios y los buenos resultados que se veían en las operaciones de Nissen en las enfermedades por reflujo, es que a partir del 91, con los trabajos de Alemán,
se consignó que el estándar del tratamiento de la acalasia es la miotomía más una válvula antirreflujo, ¿no es cierto? Bien, ahora, cuando vemos los estudios randomizados donde no se había hecho una fundoaplicatura, el porcentaje de reflujo es altísimo. Este es un estudio de Heller con y sin fundoaplicatura. Vemos que el reflujo es importante y entonces tenemos que normatizar. Fíjense, al 2017 la miotomía laparoscópica todavía es preferida en los Estados Unidos. En la acalasia tipo 2 se utiliza en un 96%, en la tipo 1 en un 81% y en la tipo 3 en un 66%. O sea, se utiliza como gold estándar aún en la miotomía laparoscópica. Ahora, ¿qué es lo que yo aprendí a hacer? Es esto, ¿no? La miotomía amplia, descrita por Oeschlager y Carlitos Pellegrini, en el 2003, donde nos enseñaron a hacer una miotomía extendida hacia el estómago, es decir, 5 centímetros al esófago y 3 al estómago. Y además tendríamos que hacer un procedimiento antirreflujo y hacíamos más tupet que DOR, esa es la verdad. Ahora, esta es la posición del equipo quirúrgico, una mesa que tenga movilidad. Esta es la disposición del equipo con la posición francesa del paciente. Esta es la disposición de los puertos de trabajo. Utilizamos 5 puertos de trabajo muy similares a los que usamos en cirugía de antirreflujo. Ahora vamos a ver cómo nosotros trabajamos. Al paciente ya anestesiado, en posición. Este es el caso de una paciente de Oruro que ya le habían hecho 3 dilataciones. Empezamos por este caso para que vean la dificultad del colágeno en la cirugía. Esta es la endoscopía y lo que estamos viendo acá son restos de almidón y comida y por supuesto líquido que no puede pasar al estómago, un esófago retentivo. Y el primer gesto quirúrgico es la evaluación del método laparoscópico. Una vez que tenemos esta evaluación, vamos a liberar la pared flácida. Siempre nosotros seccionamos los vasos cortos para tener una buena exposición del esófago, para ver algo que es importante, que se los voy a comentar al final, para mejorar la condición antirreflujo en esta cirugía. Acá, con una buena tracción y distracción del campo operatorio, fíjense dónde con una pinza de bisturí armónico y con la parte que tiene la cubierta de protección, nosotros protegemos la mucosa del esófago y procedemos a liberar las fibras circulares. Esta es una disección bastante segura y el utilizar bisturí ultrasónico en este tipo de pacientes es importante por la gran cantidad de colágeno que nos encontramos. La presencia del endoscopista en quirófano es fundamental porque tenemos que hacer verificación de integridad de la mucosa y también tenemos que verificar la liberación de la estrechez del esfínter una vez que nosotros concluimos la miotomía y que no nos queden restos de fibras circulares del músculo esofágico porque pueden ser causa de residuo. Aquí el endoscopio nos mostró que había alguna fibrita todavía que no se había seccionado y por supuesto completamos la cirugía. Ahora, cuando vemos este tipo de hiato en este tipo de cirugía, es un paciente que sí o sí va a tener reflujo. Entonces, ¿qué hacemos? Un puntito de aproximación de los pilares, no es los puntos típicos que hacemos en la cirugía antirreflujo, que a veces son 2 o 3. Y aquí hacemos la fundoaplicatura posterior, un tupet, una sutura labial derecha con 3 o 4 puntitos, que en este caso estoy utilizando una seda 0. Ahora estoy utilizando más Epibond, que me gusta y que es un mejor y más maleable para el cirujano. Y acá tenemos ya terminada, ¿no es cierto?, nuestro procedimiento de Heller más un drenajecito que no está de más. Ahora veamos cómo es un paciente que no tiene colágeno. Un paciente que no ha tenido dilataciones, que no ha tenido infiltraciones con Botox, es decir, que nos llega de primera mano a los cirujanos, la disección es mucho más sencilla. Podemos utilizar bisturí ultrasónico o también podemos utilizar, como en este caso acá en la parte superior de la pantalla, una disección con Hook. Fíjense que al no haber mucho colágeno, al no haber sufrido tratamientos endoscópicos, el paciente es más dócil. Acá la hemostasia la hacemos con una almohadilla de una torundita embebida en adrenalina y con eso controlamos el sangradito cuando usamos Hook. Es un procedimiento bastante
bastante seguro y también se completa de manera segura con los elementos que podamos contar en quirófano. Esta es la transiluminación endoscópica en el mismo campo operatorio. Bajamos la luz del laparoscopio y vemos cómo pasa el endoscopio por el esófago y no tenemos restos de fibras musculares circulares. Y este es otro caso donde ha sido necesario también aproximar los pilares de esa retroventana que es amplia. Por supuesto que ha habido también pacientes de acalasia que no hemos necesitado hacer el cierre de pilares. Esto tiene que ser valorado en el acto operatorio. Este es un agregado que viene bien y con los años de experiencias que nos ha permitido implementar en la acalasia. Y ahí tenemos también la misma válvula antirreflujo, un tupé de 270 grados. Ahí se ve muy bien. Bueno, esto es lo que les quería comentar. Si bien una vez que nosotros hacemos la miotomía, el paciente es un candidato a tener reflujo, tenemos que ver, aparte de la válvula antirreflujo que vamos a confeccionar, sea tupedodor, un mecanismo adicional antirreflujo. ¿Qué es esto? Es la sutura de la cruda. Los vectores de distracción a nivel de los pilares diafragmáticos van a hacer que esta tracción angule la entrada de esófago al estómago y es también un mecanismo antirreflujo que coadyuva a la evolución satisfactoria posterior de un paciente de este tipo. Este es el procedimiento final y cómo controlamos al paciente. En el postoperatorio inmediato hacemos un esofagograma contrastado para que empiece a comer y después a la consulta cuando nos viene solicitamos una manometría y vemos el buen resultado del procedimiento con un esfínter competente. Ahora, ¿cuál es la evolución de estos pacientes? Fíjense que la disfagia con un DOR y una válvula antirreflujo o un tupet y una miotomía buena, el 90% de la disfagia se va, el 100% de la regurgitación, no hay en un 70% dolor torácico y no observamos pérdida de peso, más bien todo lo contrario, hay ganancia de peso. En cuanto al diámetro del cuerpo esofágico, cuando está dilatado, después del procedimiento quirúrgico, tiende a normalizar su estructura. Y el diámetro del cardias, por supuesto, se va a ampliar en un 63%. La cirugía consigue esto, ¿no es cierto? Que un esfínter cerrado después sea permeable a la deglución. Los estudios a largo plazo muestran que la superioridad de la miotomía extendida con duplicatura de tupet para la acalasia, 15 años, 20 años de seguimiento y todavía vamos bien. Con respecto al DOR versus tupet, esto, bueno, a juicio de cada cirujano, yo siempre les digo, hagan lo que mejor sepan hacer. A mí me va bien con el tupet y el tupet puede ser superior según este estudio. Ahora, en cuanto a mis resultados, fíjense, de enero del 2003 al 2023 tengo estos 26 pacientes operados, 24 con Heller tupet, 2 con Heller DOR, ninguna reoperación, disfagia en 6 y una disfagia persistente que nosotros la tratamos a esta disfagia con dilatación con balón y va muy bien. De las 6 disfagias, de las otras 6 disfagias, 5 presentaron regresiones, es decir, un 83% de los pacientes. A este paciente con disfagia persistente le agregamos esto que es la dilatación con balón, que representaría un 9.8% de tratamientos combinados que hemos requerido. Las complicaciones. Bueno, el que no opera no tiene complicaciones y esta es una perforación esofágica no convertida y resuelta en la misma cirugía. Fíjense que estamos haciendo el control endoscópico y ahí percibimos una alteración de la solución de continuidad de la mucosa esofágica y procedemos a repararla en el mismo acto operatorio. La clave de este procedimiento es diagnosticarla y, por supuesto, invaginar totalmente la mucosa. Estamos utilizando Vicryl 3 ceros, que es muy bueno para este procedimiento, y el paciente no se altera mucho posteriormente a la ingesta de comida. En este paciente esperamos 48 horas, hicimos el estudio contrastado de esófago y procedimos con dieta líquida. Esa es la manera en que se resuelve una perforación. Estamos haciendo la prueba neumática aprovechando la presencia del endoscopista. Bien, estas son las complicaciones. Y en conclusión, ¿qué decimos?
que la miotomía de Helle laparoscópica sigue siendo el tratamiento estándar de oro para la acalasia y que además resiste el paso del tiempo. Años que estamos con cirugía laparoscópica. La miotomía laparoscópica con funduplicatura a la larga evoluciona con mínimo reflujo. Con respecto al POEM, a medida que esta evolucione, va a poder quizás reemplazar los procedimientos actuales. Esto no pasa por ahora. ¿Por qué? Porque el POEM, sí, todavía tiene mucho reflujo en sus resultados inmediatos. Por supuesto que no hay muestras grandes, pero todos los estudios muestran que los pacientes, si bien en los primeros meses tienen mucha mejoría, después presentan reflujo y las complicaciones del reflujo. Nada más para recordar, a nosotros nos demoró entender el reflujo de la miotomía y su solución tras 41 años de seguimiento de pacientes operados de acalasia. Entonces, en el POEM esto va a ser un problema, ¿no es cierto? En mi opinión, actualmente la experiencia con POEM es alentadora, pero todavía temprana, necesitamos más estudios prospectivos para ver su seguridad. El reflujo marcará seguramente su aceptación. Los tiempos del POEM son mayores que la laparoscopía. Esto es una realidad. Estuve en una presentación de un POEM que tardó 4 horas en resolver el problema del paciente. Nuestros tiempos quirúrgicos son menores. Y el POEM está limitado, por supuesto, por los endoscopistas capacitados. En el medio en que yo trabajo en La Paz no hay ninguno capacitado. Todo el que ha operado POEM ha sido uno que ha venido de fuera a hacer un curso. ¿Por qué? Porque para aprender POEM se necesitan 20 a 60 casos. Imagínense, yo un cirujano con esta larga trayectoria, tengo 26 casos. Entonces, una curva de aprendizaje con POEM lo veo bastante difícil, por lo menos en nuestro medio. Es necesario invertir en tecnología nueva para el POEM, por supuesto, y la disfagia recurrente puede ser un reto que lo vamos a hablar enseguida. Y las nuevas líneas de tratamiento también son entusiasmadoras. Los stents de material especial y los trasplantes de células son líneas de trabajo que seguramente nos van a dar alguna solución en el futuro. ¿Dónde estará indicada entonces el POEM? Sí o sí, fíjese en este estudio de la Cleveland Clinic, que es reciente, es muy efectiva para la acalasia tipo 3. O sea, prácticamente se considera una terapia de primera línea. Entonces, tener un buen diagnóstico de inicio con una buena manometría va a mandar el pronóstico de estos pacientes y también la indicación del tipo de procedimiento al cual van a responder mejor. Ahora, ¿qué pasa con los seguros con respecto al POEM? Como han visto que hay más reflujo y hay que hacer después del POEM estudios para reflujo, impedanciometría, manometría, etc. Y por ahí va a necesitar un procedimiento adicional antirreflujo del paciente. Esto altera el tema costo-beneficio. Entonces, los costos posteriores por reflujo y los tratamientos médicos y quirúrgicos adicionales hacen que la práctica del POEM todavía sea no muy beneficiosa en el tema costo o beneficio. Y ahora esto que me llama la atención. Fíjese este estudio publicado en 2017 donde en los puntos rojos vemos los gastroenterólogos que hacen POEM en los Estados Unidos, pero aparecen los cirujanos, ¿no? Cirujanos haciendo POEM en los Estados Unidos. Y fíjense, son más que los gastroenterólogos. Es decir, se nos abre también una línea de trabajo, queridos amigos, que nosotros no tenemos que descuidar. Somos esto, ¿no es cierto? Somos un grupo de médicos, un equipo que trabaja tratando de volver a su integridad a este sujeto que es el paciente. Con esto quiero agradecerles por su atención